Trump aparenta ser que está golpeando a Netanyahu, diciéndole que sí hay hambre en Palestina y que él ha visto hambre en los videos y ha visto gente pasando hambrunas en Palestina. Hace unos días, Emmanuel Macron anunció que va a reconocer al Estado palestino como una nación. Y hoy, hace unos minutos, el Financial Times publica que igualmente van a reconocer en el Reino Unido, el United Kingdom, Inglaterra, va a reconocer el Estado de Palestina. ¿Qué significa eso y por qué es tan importante históricamente este hito? Bueno, número uno, porque por gran parte de la historia de lo que consideramos como la disputa de Israel-Palestina, no ha habido un reconocimiento por parte de muchos de los estados de Occidente hacia lo que es Palestina. Y entonces está la pregunta de cuál es la importancia del reconocimiento de algo. Desde una perspectiva estratégica legal en derecho internacional, Israel muchas veces se ha escudado de acusaciones de violaciones de derechos humanos, apropiación de tierra, entre otras cosas, bajo la premisa de que está atendiendo un conflicto civil interno y pues por otra parte de que está en un estado de defensa contra entidades subversivas dentro de lo que es su propio estado. Ahora, en caso de que miremos esto como una discusión de reconocimiento de un estado soberano propiamente, que en este caso es Palestina, pues estamos viendo un cambio al juego legal internacional donde se le conceden ciertas defensas en derecho internacional a Palestina que en el presente en gran parte no tiene, precisamente por esa falta de reconocimiento. Dentro de ellos, la protección de su soberanía y por otra parte, la discusión de Israel como un Estado agresor, no contra una fuerza insurgente local, sino contra un Estado soberano, ¿verdad? Así que supone un rearreglo al acercamiento en derecho internacional que muchos países han tenido a Palestina, ¿verdad? Y supone también el reconocimiento de algo que es bastante cierto, ¿verdad? Que es la existencia del pueblo palestino bajo un gobierno autónomo regional que por la mayor parte de su historia ha sido discutido como un tipo de apéndice de Israel y que en el presente pues va a ser discutido como algo independiente y soberano. Pero Ok. creo que es importante hacer una aclaración y es que en el caso del Reino Unido ellos amenazan a Israel con reconocer en septiembre a Palestina, pero es muy posible que no lleguen a eso en el caso de que Israel conceda a lo que está pidiendo el Reino Unido. No, y de acuerdo, y por si acaso igual Francia, o sea, no, esto no es un done deal, pero sin duda el notición es que Francia es el primero del grupo de los 7 de las naciones industrializadas en Ujú. reconocer o en decir que va a reconocer a Palestina. Y obviamente, pues recuerden que el resto del grupo de los 7 son Italia, Alemania, Japón, Inglaterra, Canadá y los Estados Unidos. El mero hecho de que eso sea una posibilidad hace nada, eso era impensado. Y ahora escuchar o leer que puede ser que Inglaterra o el Reino Unido también lo haga, pues me parece que demuestra una tendencia a exigirle a Netanyahu que tiene que acabar con esto. O sea, me parece que es más va en esa dirección, pero me gustaría saber cómo tú lo ves. Sí, sin duda alguna, esto es un gran ejemplo de algo que se plantea de forma axiomática en lo que es la política, que es la idea de que, aunque bien exista consenso ideológico de algo, muchas veces se requiere un empuje de interés estatal para lograr que esas ideologías se hagan de verdad. Y en el caso de Palestina no hay duda alguna de que existe tal cosa como un pueblo palestino, que existía un gobierno autónomo regional palestino y no le duda particularmente, no un asunto de duda para los palestinos en particular, que existen fuera del marco de derecho de Israel muchas veces. Ahora, lo que ocurre en el presente es que esta narrativa que ha tomado mucho auge en los pasados años, pues por los videos y el periodismo investigativo alrededor de los abusos a los palestinos, particularmente en el área de Gaza, pues ha llevado a un clamor político interno que ciertos políticos no pueden ignorar porque si no les costaría demasiado, tanto a nivel económico como electoral, y eso ha llevado a que ciertos políticos que hace 2 años, como bien tú dices, hubiese sido impensable que se movilizaran en esta dirección, el presente lo están haciendo porque si no lo hacen, tiene un costo político local gigantesco. Así que un otro asunto de cómo es Pero que la aquí política es doméstica mueve a la aquí, internacional. aquí también creo que hay algún elemento, y por si acaso tú siempre dices que la política doméstica es lo que realmente provoca la política internacional, lo que decía Tip O'Neill, ¿verdad? All politics is local, decía el famoso congresista
de Boston, del Partido Demócrata, que fue presidente de la Cámara de Representantes por 800 años, que toda la política es local. Y evidentemente parte de lo que ocurre es eso, ¿no? Que toda la política está siendo local y aquí unas presiones internas de diversos grupos ante los medios de comunicación, ver la cantidad de casos y cosas que están pasando en la zona de Gaza. Lo que estamos viendo, las imágenes son simplemente, y Adolfo hablaba ahorita conmigo de este tema, o sea, de cómo las imágenes simplemente no son, o sea, nadie que vea a la gente, niños morir de hambre, que honestamente parecen anuncios de hambruna brutal. Y ver esto y hacer nada, pero de nuevo, Benjamin Netanyahu, el jefe del partido de gobierno, depende en gran medida de que no se reconozca a Palestina como un Estado. Y él ha hecho todo lo posible para que nunca se le reconozca a Palestina como un país. Así que, ¿cuál va a ser la reacción de Benjamin Netanyahu? ¿Realmente hay una posibilidad de paso? ¿Esto simplemente va a ser otro escalafón más para que dentro de 3, 4, 5 meses volvamos a lo mismo? Yo creo que la razón por la cual muchos de estos países se movilizan a este reconocimiento es precisamente porque se dieron cuenta de que no podían controlar muchos de los impulsos militaristas de Benjamin Netanyahu y su conjunto ultraconservador dentro de Israel. Y en gran parte, repito, repitiendo ese factor de all politics is local, pues Benjamin Netanyahu en gran parte ancla su legitimidad dentro de Israel sobre esa postura militarista de defensa. Así que esto es una forma en gran parte de Occidente de decirle a Netanyahu de que van a legitimar los clamores en contra suyo en el caso de que él no continúe jugando bajo el libreto que ellos le exigían. En particular, atención a las agresiones que Netanyahu ha llevado a cabo, más que dentro de su propia jurisdicción, a otros espacios como Irán, Siria, Arabia Saudita, particularmente en la fractura de relaciones diplomáticas, que afectaron mucho la agenda que Estados Unidos bajo la administración Trump tenía en el área. Así que me parece que si bien es cierto de que esto es un asunto que pudiera ser que adelante la causa de clamor por los derechos humanos de los palestinos, en el presente se ancla más en el deseo de Occidente de volver a tomar control sobre Netanyahu. Y yo creo que aquí vamos a ver un roce bien grande donde Netanyahu va a tener que decidir por una facción más moderada de centro derecha, que consta con el apoyo de Estados Unidos y otros países de Occidente, o de la facción que en el presente está dando mucho de su poder dentro de Israel, que es los conjuntos ultraortodoxos, que son los que están clamando por la militarización, ocupación, desplazamiento de Gaza y la gente que vive allá. Ok, sé que hay otro conflicto en Siria que me gustaría saber tus impresiones, lo que está pasando, las muertes de los alawitas que están básicamente siendo masacrados allí, que era el grupo que estaba con Bashar al-Assad anteriormente, y los drusos también igualmente, que también estaban más con Bashar al-Assad o más cercanos a él y tenían unos acuerdos de paz relativamente. Me gustaría hablar contigo de eso y la intervención de Israel, que puede ser lo próximo que Israel intervenga precisamente para evitar que pueda darse un proceso donde el resto del mundo reconozca a Palestina y entonces se le complique la cosa. Pero Donald Trump también dice que él sí ha visto los actos de hambre y que él sí ve hambre en Palestina, contrario a lo que dice Benjamin Netanyahu. Así que evidentemente hay una presión que se está dando básicamente para obligar a que Israel tenga que actuar. En síntesis, esa es la presión que está ocurriendo. Es una presión para buscar que Benjamin Netanyahu o cede y pacta, o por el contrario, lo que va a ocurrir entonces es que el peor temor del Likud y de los partidos de derecha va a darse que el resto del mundo reconozca a Palestina como un país. Eso y lo que supone también del abandono de la legitimación internacional de Israel. En este sentido, hay un gran riesgo de que Israel, si continúa con esta tendencia expansionista militarista, se va a convertir en lo que en inglés llama un estado paraya, un estado separado, marginado, ¿verdad? Es que hay muchos de ellos alrededor del mundo, incluyendo el famoso Corea del Norte, Cuba, por un tiempo, entre otras cosas. Y generalmente esas marginaciones se dan después de periodos de alta militarización y agresión. Así que es posible que eso ocurra en caso de que Netanyahu vaya a favorecer la facción más ultraortodoxa y conservadora de lo que Israel, que son los que están clamando por esta militarización. Pero ahora que menciona el asunto de Siria, yo siento que el asunto de Siria es la pieza clave en entender el futuro de Medio Oriente durante los próximos 10 a 20 años. Y es porque el grupo que entró al poder capitalino en lo que es Siria, en la ciudad de Damasco, el HTS, es un grupo muy particular que se formaba de una confederación de grupos disímiles, tanto conjuntos religiosos pro califato como conjuntos seculares.
Eso no fue la conclusión de la guerra. Todavía habían conjuntos alawitas que mostraron resistencia a HTS, al igual que conjuntos druses, y todavía hay una invasión turca entrando Ujú. desde el norte. O sea que el estado de la guerra civil siria salió un actor, pero no ha culminado. Y lo que ha hecho Israel en gran parte es reproducir la estrategia que tiene Irán con el Medio Oriente de identificar grupos que son disidentes a un gobierno, armarlo y empoderarlo, y por vía de esa forma, pues elevar como un tipo de causa política de disidencia y de resistencia en contra del nuevo gobierno. Y lo que pasa es que originalmente no se sabía si HTS bajo al-Mujami, y si es que iban a ocupar el poder en este espacio y si iban a hacerse un adversario de Israel, pero en el presente Israel con los bombardeos a Damasco aseguraron eso. La pregunta que vamos a tener ahora con al-Jani y HTS es si van a continuar un estado de agresión contra estas minorías, si van a aliarse con los turcos y Bueno, convertirse. lo que pasó ahora mismo es que básicamente, profesor, directamente, según publican dos medios diferentes, directamente desde Damasco, o sea, se está responsabilizando directamente a HTS, o sea, que Ujú. básicamente lo que está ocurriendo con los alawitas, que eran los que estaban aliados históricamente, ¿verdad?, a los grupos de Bashar al-Assad, de donde Bashar al-Assad era, pues están, o sea, están siendo atacados eh, por estos grupos. Así que tu punto es que no es tan inocente ninguno de los dos bandos. No, no, ciertamente la inocencia está fuera de cuestión aquí, ¿verdad? Es más la discusión de las causalidades estratégicas. Y yo creo que un factor bien decisivo en el presente es ver cómo Siria va a reaccionar, el gobierno actual sirio, cómo es que va a reaccionar a las agresiones por parte de Israel a espacios civiles en Damasco, al igual que en las alturas de Golán. Y yo creo que HTS en este sentido tiene dos alternativas bien particulares. Si se militarizan a los alawitas y a los druses en contra de ellos, es posible que ellos accedan a la presencia turca en el norte de Siria y que se conviertan un aliado turco en un tipo de guerra de agresión contra las facciones antiguas de Irán, pero también de Israel, ¿verdad? O también la otra cosa que yo creo que es mucho menos probable, que HTS, después de años de guerra contra los conjuntos insurgentes financiados por Irán, es que decida tener un tipo de tregua, provoque regiones autónomas dentro de Siria, al igual como que ocurre dentro del Líbano, y que utilizando un posible apoyo con Irán, pues también lleva una contraofensiva contra Israel. Pero la pura realidad es que ahora mismo Siria, inclusive si fuéramos a unir todas las facciones, no pudieran contra una ofensiva de Israel, y yo creo que está dentro del interés político de HTS normalizar relaciones con Siria, al igual que con Estados Unidos. Y es curioso porque Donald Trump hace un mes precisamente habló bien del gobernante actual, diciendo que le deseaba un buen gobierno para la estabilidad siria. Y en este sentido, yo creo que Estados Unidos tiene un interés apremiante con que se dé esa paz. Y por eso es que yo siento que Siria es la pieza clave ahora que determina la estabilidad de la región. Bueno, lo veremos. Muchas gracias, profesor, como siempre. Gracias por tenerme. Bueno, el profesor José Molinelli, me parece importante tener esta conversación por razones obvias, eh, pero además de eso, porque ahora mismo, de nuevo, vean el parámetro global que se está dando, o sea, es presión a Benjamin Netanyahu. Si tú quieres seguir en el poder y que tu peor miedo no continúe o no ocurra, de que el resto del mundo reconozca a Palestina como un Estado, que es la gran causa por la cual siempre ha trabajado Netanyahu, evitar que Palestina sea un gobierno, sea un Estado, sea reconocido internacionalmente, pues tienes que básicamente dejar pasar la comida, tienes que buscar una negociación de tregua real. Así que ya el resto del mundo no se come el cuento de que Netanyahu pues está buscando la paz y una tregua y una verdadera negociación. Aparentemente está continuando con la guerra, no somos inocentes aquí. Sabemos que esa es la que hay, eso es lo que está ocurriendo. Así que de nuevo, si ocurre que tanto Francia como el Reino Unido reconocieran a Palestina, pues obviamente eso pondría una presión bien fuerte sobre Estados Unidos. Por eso me parece que Estados Unidos está diciendo, sí, yo estoy viendo el hambre también. No solamente me la cuentan, sino que también la estamos viendo en los canales de televisión, obviamente. Así que gracias, profesor. Gracias por tenerme, siempre con él. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.